Bueno, pues buenos días. Estamos en esta videoconferencia, la doctora Betty Cerda de la O y una servidora, Lourdes García Fonseca, para compartir con ustedes esta presentación que le hemos llamado Violencia de Pareja y Pandemia por COVID-19, ¿sí? Entonces, quiero comentar que ambas somos integrantes de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo soy la fundadora y coordinadora de la clínica y la doctora Betty es médica especialista de la clínica y, bueno, hizo la alta especialidad en género, sexualidad y salud reproductiva y, bueno, ya tiene unos años gratamente colaborando en la clínica. Y bueno, agradezco esta invitación y Betty, muchas gracias por toda tu colaboración. Bueno, la que sigue, Betty. Gracias, doctora, y gracias también a las personas de enseñanza que organizaron esta ponencia justo para conmemorar el 8 de marzo del 2021. Adelante. Bueno, pues antes de entrar en lo que es la violencia de pareja, pues vamos a hablar de violencia de género, porque la violencia de pareja constituye un tipo de violencia de género e incluso es la más frecuente, y también nosotros que atendemos a víctimas de violencia de género, pues constituye el mayor número de pacientes, las víctimas de violencia de pareja que vemos en la clínica de género y sexualidad, además de otras víctimas que vemos. Por eso pensamos que es muy relevante, dada su prevalencia y todas las consecuencias que conlleva para las mujeres que la padecen, pero también para las familias y para la sociedad. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia de género como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Esto es muy importante porque con esta definición, pues es una definición muy incluyente y bueno, no es motivo ahorita de la ponencia, pero tenemos muchísimos tipos de violencia de género, que es violencia hacia la mujer. La que sigue, Betty, por favor. Bueno, la violencia de género, si hablamos de su magnitud a nivel mundial, hay muchas cifras al respecto, pero bueno, quise poner estas, que es el 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja. Esta cifra, bueno, es un promedio, pero hay lugares donde obviamente estas cifras son más elevadas, y pues esto trae consecuencias muy importantes. En su mayor parte de la violencia de género, como lo dije anteriormente, se trata de violencia por parte de la pareja. Entonces, el 30% han sido víctimas de violencia física y sexual por parte de su pareja, y en algunas regiones pues puede llegar hasta el 38%, pero hay incluso cifras más elevadas, pero no se consignan como tal porque las investigaciones al respecto pues son un poco débiles. Y el 38% del número total de homicidios femeninos o feminicidios se debe a la violencia conyugal. Esto es una cifra muy alarmante. ¿La que sigue? Entonces vamos a entrar a esta parte de lo que es la violencia de pareja. Y bueno, la violencia de pareja, hay muchísimas definiciones. No hay una así como muy precisa, pero esta es la que creo que se adecua un poco más. Es cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a la mujer. Y se ejerce en el marco de cualquier tipo de relación erótico-afectiva, llámese el noviazgo, que es muy importante, las cifras que tenemos de violencia en el noviazgo, matrimonio, concubinato o pareja ocasional y también exparejas.
porque muchas veces ya, ya están separadas, ya se separaron la pareja, sin embargo sigue existiendo esta violencia. Y bueno, incluye manifestaciones diferentes, como es la psicológica, la violencia física, sexual, económica, patrimonial, y algunos agregan la negligencia. Sin embargo, aquí está incluida dentro de lo que viene siendo la violencia psicológica. Adelante. Ahora, en cuanto a violencia de pareja, hay un estudio muy importante y multipaís de la OMS con 24,000 mujeres que se hizo en 10 países diferentes. Y bueno, se vio que del 13 al 61% había violencia física perpetrada por la pareja. Del 4 al 49%, fíjense la diferencia de cifras que puede haber. Había habido violencia física grave infligida por la pareja. Del 6 al 59% violencia sexual por la pareja y del 20 al 75% uno o más actos de maltrato emocional perpetrados por la pareja. En cuanto a México, tenemos este estudio, que es, bueno, esta encuesta que se hizo en el 2016, cada determinado periodo de años se hace esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, esta es la última, y bueno, en esta se encontró que el 43.9% de las mujeres mayores de 15 años reportaron haber sufrido violencia a lo largo de la relación actual o última. Fíjense qué importante es esta cifra en México, ¿no? Casi podríamos decir que es una de cada dos mujeres. Y el 40, de este 43.9%, el 40.1% reportó violencia emocional, el 20.9% violencia económica, el 17.9% violencia física y el 6.5% violencia sexual. Ahora, hay factores que no son los causantes, pero que se asocian a su prevalencia, ¿sí? Que es entre los individuales, bajo nivel educativo, más no quiere decir que nada más exista en mujeres con bajo nivel educativo, porque bueno, hemos tenido pacientes que tienen incluso licenciatura y luego tienen una maestría o doctorado y bueno, también la están sufriendo. Haber sido testigo de violencia en la infancia, ¿sí? O haberla sufrido también, haber sido víctima también de violencia, por ejemplo, de violencia familiar, haber presenciado este tipo de violencia entre los padres, ¿verdad? Considerar aceptable la violencia. Recordemos que, bueno, dentro de cómo se nos socializa a las mujeres y a los hombres, a los hombres se les socializa pues para ejercer violencia, o sea, se hace legítimo el ejercicio de la violencia. No es que tengan que ser violentos, pero es legítimo. En cambio, a nosotras no se nos educa de esta manera, no se socializa de esta manera. Y bueno, pues entonces se considera que estas mujeres aceptan la violencia. ¿Por qué? Porque también muchas de ellas vienen de hogares donde hubo violencia. También ser muy jóvenes, a veces el consumo nocivo de alcohol y otras sustancias, algunos trastornos de personalidad como los trastornos dependientes de la personalidad, sobre todo. La que sigue. Entre los factores de la relación de pareja asociados a la prevalencia está el conflicto o insatisfacción en la relación, patrones de dominio de los hombres en la familia, o sea, ven que venga de familias patriarcales donde hay una dominación masculina, donde se socializó de esta manera, las dificultades económicas, que la pareja tenga múltiples compañeras sexuales, la disparidad de logros educativos. Se ha visto que mujeres con nivel de instrucción más alta que los hombres van a presentar también violencia de pareja. Y entre los factores sociales tenemos las normas sociales de género no equitativas, lo que ya hemos escuchado constantemente, la pobreza, la baja posición social y económica de la mujer, sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio, sanciones comunitarias débiles, o sea que la comunidad
de alguna manera acepte este tipo de violencia y que no sancione eh, a la persona, al hombre que está ejerciendo la violencia de pareja. Muchas veces se justifica esta violencia. La amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos, los conflictos armados, ¿verdad? Las guerras, ¿sí? Altos niveles generales de violencia en la sociedad. Entonces, esto hace que minimicemos o neguemos la violencia. Y bueno, hay ejemplos de normas, y estos son algunos nada más, y creencias que apoyan la violencia de género, ¿no? Son mitos realmente que existen en torno a lo que viene siendo la masculinidad, la feminidad, a cómo se nos educa. Desde el momento en que nacemos, pues ya se nos educa, ya se nos asignan roles diferentes a los hombres y a las mujeres. A los hombres, bueno, se les socializa pues para ser dominantes, para ser quienes tengan la autoridad en el hogar, para que ellos sean los proveedores únicos o principales. Y a las mujeres pues se nos educa de otra manera, para ser dependientes, para hacer labores del hogar, dicen labores domésticas o relacionadas, incluso por eso anteriormente había esta división de las actividades a las que nos dedicábamos las mujeres y los hombres, y había ocupaciones de mujeres relacionadas con labores de ayuda, ¿sí? Como viene siendo ser enfermeras, educadoras, o sea, más de este tipo de cuidado. Entonces, bueno, hemos visto que el hombre se le otorga el derecho de imponer el dominio sobre las mujeres y se le considera superior. Tiene derecho a castigar físicamente a las mujeres por comportamientos que se consideran socialmente incorrectos. Todo esto son mitos. La violencia física es una forma aceptable de resolver conflictos, que las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio, entonces muchas veces no se considera a la violencia sexual como tal, porque se dice, bueno, es un derecho que tiene el hombre, que la mujer debe de tolerar la violencia para mantener unida a la familia, que a veces merece ser golpeada, que la actividad sexual, incluida la violación, es un indicador de masculinidad, que las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un hombre, entre muchísimos mitos más. Y todo esto lo estamos oyendo y viendo desde el momento, desde toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pero en este caso de estos hombres que ejercen la violencia y estas mujeres que la toleran, pues es que están más en un medio donde esto se ha normalizado. Bueno, vamos a ver que los diferentes tipos de violencia, la psicológica. La psicológica es cualquier acto que signifique un ataque a la seguridad y confianza de la mujer y que altera su autoconfianza. Y va a incluir, por ejemplo, el abuso verbal, como insultos, gritos, críticas constantes, el abuso emocional, que son amenazas, humillaciones, el aislar a la mujer de la familia, de las amistades para ejercer más control. Eso es como yo siempre le llamo estrategia de guerra, ¿verdad? Yo te voy a aislar para que tú no recibas influencia de otras personas y aquí te quedes conmigo, ¿sí? La celotipia yo la podría subrayar porque es algo que constantemente vemos, o sea, celos exagerados de cualquier hombre, incluso a veces de familiares, ¿sí? Hasta de los hermanos de la mujer, ¿no? Hay hombres que se molestan mucho porque su mujer esté bailando con sus propios hermanos en una reunión, ¿sí? La posesividad exagerada, o sea, tú eres mía y tú vas a hacer lo que yo diga. El abandono, que es la negligencia, el desamor, la indiferencia, el rechazo, la infidelidad, la manipulación, comparaciones destructivas con otras mujeres, ¿sí? O con otras personas, asignarle culpas de todo lo que le sucede a ese hombre.
Por ejemplo, tú tienes la culpa de que yo tome, tú tienes la culpa de que yo haya perdido el trabajo, tú tienes la culpa de que los hijos sean así. Amenazas con quitarle a los hijos o a las hijas, amenazas de daño o muerte, entre otras muchas. Esta violencia y la negligencia, que es ignorar las necesidades de la otra persona, necesidades económicas, necesidades afectivas, necesidades de salud, necesidades profesionales, necesidades educativas, todas estas necesidades que las mujeres que sufren esta violencia, pues muchas veces ya no son satisfechas y no pueden lograrlas. Esta violencia pues es difícil de detectarla y sobre todo ya en cuestión de peritajes, pues muchas veces se topan con esta dificultad de cómo voy a comprobar que esta mujer está recibiendo este tipo de violencia psicológica. Bueno, pues aquí hay que hacer peritajes psicológicos o peritajes psiquiátricos, estoy hablando de la parte legal, pero también que estemos muy sensibilizados a detectar esta violencia. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia, porque es la más frecuente en la violencia de pareja, y esta violencia también, aparte de ser la más frecuente, es la que impacta más. ¿Por qué impacta más? Porque es continua, es constante, está siguiendo este patrón. Entonces, es todo el tiempo, o casi todo el tiempo, la mujer está sometida a esta violencia. La que sigue. La violencia física, bueno, es cualquier acto no accidental, o sea, es propositivo, usando la fuerza física o las armas que provoquen o puedan producir lesiones en el cuerpo de la mujer o que afecten su integridad física. ¿Como cuáles? Generalmente se empieza con empujones, con sujeciones, sujetar a la mujer, bofetadas, patadas, golpes, mordidas, quemaduras, heridas, intento de estrangulamiento, etc. Hay muchas formas de violencia física y bueno, pues ocurre en forma recurrente y va aumentando en frecuencia e intensidad conforme transcurre el tiempo. El riesgo, pues es que puede ocasionar la muerte, ¿sí? Y se considera que está subestimada. ¿Por qué? Porque las mujeres no hablan de este tipo de violencia por factores legales, sociales, no acuden incluso a que cuando tienen heridas, más bien se ocultan para no ser vistas, y todo esto por todos los tabúes que existen y todos los mitos en torno a la violencia. O sea, les da pena que, que las vean así, y además sienten que si las ven, pues la violencia puede llegar a ser mayor, la gravedad de la violencia, y que su vida corre peligro, incluso pensar que la de sus hijos también. Bueno, en cuanto a la violencia de pareja sexual, es cualquier acto que daña o degrada el cuerpo y la sexualidad de la mujer y que atenta contra el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, relaciones sexuales forzadas u otras formas de coacción sexual, obligarla a tener relaciones sexuales sin permitirle el uso de métodos anticonceptivos cuando ella lo desea, obligarla a embarazos forzados, embarazos no deseados, perdón, contagiarla de infecciones de transmisión sexual, etcétera. Hay muchas formas de violencia sexual y bueno, esta es la más difícil de que se refiera. ¿Por qué? Porque las mismas mujeres no conceptualizan de que forzarlas a tener relaciones sexuales sea un tipo de violencia, ¿no? Recuerdo que alguna mujer en una terapia de grupo decía, bueno, pero es que él tiene derecho porque yo firmé un contrato. Yo decía, ¿cuál contrato? ¿Qué contrato firmó, no? Y entonces ella comentó que, pues que cuando se casó, ella pensaba que la epístola de Melchor Ocampo, que antes se decía cuando se casaban a las parejas, era un contrato y que por lo tanto ella tenía la obligación de hacer todo lo que su pareja quisiera, aunque ella no lo deseara. Adelante.
Tenemos este tipo de violencia, la económica y patrimonial, que es muy importante porque mediante esta violencia se manipula a las mujeres y se les impide hacer muchas cosas. Por ejemplo, la económica son actos y omisiones que afectan la supervivencia económica de la mujer. Por ejemplo, las limitaciones encaminadas a controlar las percepciones económicas, incluso, por ejemplo, que la mujer no puede, este tipo de mujeres no pueden opinar de los gastos que hay, de lo que se va a gastar en casa, ni siquiera saben cuánto gana su pareja. A muchas de ellas incluso se les limita de tal manera que ellas no hacen las compras, sino las hacen ellos y ellos les llevan las cosas a las mujeres para que hagan la comida o para que se vistan o la ropa con la que se van a vestir, etcétera. Entonces, bueno, pues se les controla la injerencia al ingreso o patrimonio familiar, y también se le controla el dinero, como ya dijimos. Ujú. La patrimonial son actos y omisiones que afectan los bienes de la mujer. Entonces, por ejemplo, la sustracción, la transformación, la destrucción, la retención de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, daños de los bienes comunes o propios de la mujer incluso, ¿sí? O sea, el hecho de que ella incluso gane un sueldo o tenga bienes materiales y se le quite el derecho de ejercer, bueno, de tener el derecho que tiene sobre esos bienes, el control de su patrimonio, incluso de la herencia de la mujer. Algunas de ellas, por ejemplo, heredaron algo y lo han puesto incluso a nombre de la pareja, presionadas, y ellas creen que pues así debe de ser. Adelante. Ahora, este es un ciclo muy interesante que explica, entre otras cosas, el por qué estas mujeres siguen en estas relaciones de violencia. Hay muchas cosas, muchísimas. Es muy complejo entender por qué muchas mujeres toleran la violencia por parte de su pareja. Aparte de todo lo que aprendieron desde niñas, aparte de todo lo social, todos los tabús, mitos, puede haber una indefensión aprendida desde niñas, ¿sí? Y entonces estas mujeres no detectan situaciones de violencia y pues no saben defenderse. ¿Por qué? Porque han naturalizado la violencia, han negado la violencia, pero también este ciclo es muy importante, nos permite entender muy bien y que incluso en terapia de pareja se les explica, pero en terapia de grupo a las mujeres que sufren violencia de pareja, se les explica el ciclo y ellas lo entienden muy bien y sienten y se dan cuenta de por qué a veces están atrapadas en este ciclo de violencia. Fíjense bien, Leonora Walker, hace ya algunas décadas, pues ella habló de este ciclo de violencia que dividió en 3 etapas: la luna de miel, la fase de luna de miel, la fase de tensión, la fase de agresión y se regresa a la fase de luna de miel. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a empezar. Las parejas cuando se conocen generalmente muestran su mejor cara. Estas mujeres, muchas de ellas están atrapadas en una situación de violencia familiar muy importante. Y entonces, ¿qué piensan cuando un hombre eh, empieza un noviazgo con ellas y luego les propone casarse o irse con ellos? Bueno, pues muchas de ellas dicen, bueno, para salir de este infierno, pues me voy a ir. Además, esta persona me quiere, se muestra cariñosa, se muestra, etcétera, aunque ya hay manifestaciones de violencia desde el noviazgo que no las detectan la mayoría de estas mujeres, ¿por qué? Porque dijimos que están ya muy normalizadas. Entonces, estas personas, estas mujeres, pues inician la relación. Pero ¿qué pasa posteriormente? La que sigue, Betty.
pues viene la fase de tensión. En la fase de tensión van a ocurrir problemas cotidianos, incidentes menores que van a provocar temor e inseguridad en la mujer. O sea, cualquier incidente. Está muy caliente el agua, no se calentó el agua bien para el baño, que la casa está sucia, que los niños, etcétera. Y entonces el hombre se empieza a enojar constantemente. Y cada acción de la pareja la malinterpreta y empieza a ejercer violencia psicológica hacia ella. Todo lo que vimos o puede estar presente o gran parte de lo que vimos de la violencia psicológica. La mujer que pues usa la negación, la racionalización como mecanismos de defensa mental, o sea, dice no, no está sucediendo, o bueno, está sucediendo porque yo tengo la culpa, realmente yo tengo la culpa, entonces bueno, de alguna manera acepta en forma legítima ese maltrato, intenta justificar el comportamiento de la pareja, bueno, es que está muy cansado, es que trabaja mucho, está muy presionado y yo todavía, pues no satisfago sus necesidades, ¿verdad? La mujer no se defiende porque está convencida de que no hay una salida, no realiza alguna acción para cambiar su situación, ya que toda la energía está centrada precisamente en evitar un daño mayor. ¿Y qué hace? Intenta calmar a su pareja con técnicas que ella cree que pueden ser útiles, con técnicas que ella cree o que sí le fueron útiles previamente, ¿sí? Entonces, bueno, esta fase de tensión puede durar días, semanas, meses, es muy agotadora. Y aquí, pues, la violencia que está predominando es la psicológica, y precisamente por eso les decía, la violencia psicológica, pues, puede estar presente mucho tiempo durante toda esta fase de tensión. Posteriormente viene la fase de maltrato, que puede ser maltrato físico o psicológico excesivo, no solamente maltrato, violencia física. Recuerdo a alguna paciente que él decía, bueno, pues es que no la toqué, pero pues la obligó a desnudarse en la noche, a que saliera a la calle donde estaban los vecinos, la perseguía con una pistola, pero él decía, pero no la toqué. Pero la mujer sentía que estaba en riesgo su vida, y efectivamente pudo haber estado en riesgo su vida, ¿no? Y más todo lo que pasó, imaginemos esta situación. Hay una pérdida de control importante por parte del hombre, con un alto grado de destructividad hacia su pareja, acepta que está fuera de control y dice muchas veces que intenta darle una lección a la mujer, ¿sí? Que si no tiene la intención de causarle daño, pero ¿qué pasa? Se detiene cuando piensa que ella ya aprendió o cuando está agotado emocionalmente. Muchas mujeres dicen, dejó de pegarme hasta que se cansó y me molió a golpes, ¿sí? Me molió a golpes, patadas, etcétera. ¿Qué hacen ellas? Pues tratan de buscar la forma de que sean menos dañadas, tratan de protegerse durante los golpes, ¿sí? Y bueno, pues esta tiene el riesgo de que pues puede causar la muerte. La mujer, pues como yo les dije, pues piensa que si se resiste la violencia va a ser más severa, se disocia durante el episodio de maltrato físico o psicológico excesivo, piensa que no está sucediendo, o sea, la negación, el miedo la va a paralizar por horas, durante horas, generalmente se habla de 24 horas, ella está como en shock, y después de días puede o no buscar ayuda profesional, puede o no irse de su casa, aislarse o incluso cometer suicidio u homicidio. Y ambos, ¿qué va a pasar? Pues van a racionalizar la severidad del daño, que dicen, no, pues no fue nada severo, no pasó nada. El hombre incluso puede tratar de curar las heridas o las lesiones, y si acuden a un hospital porque sean más severas, pues generalmente ambos dicen que fue producto de un accidente en casa. ¿Sí? Y ¿se acuerdan del ciclo? Pues regresamos a la fase de luna de miel, ¿sí? Es un periodo de relativa calma,
El hombre intenta que ella olvide, le pide perdón, muestra que ha ido demasiado lejos, le promete que nunca más va a ocurrir, a menos de que ella provoque su enojo. Pretende compensarla, le hace regalos y demostraciones de amor extremo, se muestra cariñoso y amable. Sin embargo, estos regalos no son en base a los gustos de la mujer, muy frecuentemente. Es lo que ellos les gusta, ¿no? O sea, te voy a llevar a comer a tal lado, pero lo que yo quiero. Te voy a dar estas flores, pero son las que a mí me gustan. Te voy a regalar un peluche o algo así que a mí me gusta, aunque a ti no te guste. Recuerdo una mujer que le regalaron un peluche inmenso, inmenso, y ella pues vivía en un cuarto casi, y el peluche ocupaba todo el sillón, ¿no? Y a ella le chocaba el peluche, pero bueno, pues, y pues en el grupo decían algunas compañeras, pues hazlo perdedizo. Le digo, pues está muy difícil porque está muy grande, ¿no? Para que se pierda el peluche, ¿no? Entonces la mujer se convence para aceptar la promesa de cambio, abandona cualquier iniciativa para poner límites, y el hombre muestra también aparente arrepentimiento hacia la mujer, pero también hacia la familia y las personas que pudieron haberse enterado. Dice, es que sí estoy muy arrepentido y esto no va a volver a suceder. ¿Qué pasa después de esto? Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir el ciclo y nuevamente pasamos a la fase de tensión, la fase de maltrato y de luna de miel. Entonces, esto es constante. ¿Qué pasa cuando nosotros les explicamos a las mujeres? Fíjense, pues ellas hablan muy bien y dicen, no, si es que estoy en la luna de miel, puede ser que dejen de acudir a la terapia. Eso veíamos en las terapias de grupo. ¿Por qué? Porque pues ellas, cuando están sujetas a estos cambios de pensar entre que ese hombre es bueno, pero me maltrata, pero es bueno, pero me maltrata. Aquí es donde ellas en la fase de luna de miel dicen, no, sí, es el hombre del cual yo me enamoré. Este hombre verdaderamente es del que yo me enamoré y por lo tanto ya va a cambiar, ya me prometió que va a cambiar. Si llegan al grupo, las demás compañeras, ¿qué va a pasar? Pues las van a confrontar, ¿sí? Entonces eso es lo que no quieren pasar, por eso dejan de acudir. ¿Cuándo van a acudir generalmente? Pues en la fase de tensión es donde empiezan a acudir. ¿Qué pasa también legalmente? Que hay que identificar estas fases para saber en qué fase está la mujer, ¿sí? También a ellas también es importante que lo entiendan, y también el personal que atiende a las mujeres hay que sensibilizarlos. ¿Por qué? Porque si no pareciera, como decían, es que estas mujeres están locas, ¿no? Las maltratan, pero les gusta. No, no les gusta. Nunca a ninguna mujer le puede gustar una violencia. Lo que pasa es que hay que entender en qué fase del ciclo se están presentando, por qué están atrapadas aquí, porque, bueno, ellas se hacen la ilusión de que verdaderamente él ya va a cambiar. Y yo siempre les hacía la similitud con una rueda de la fortuna, ¿no? Al ciclo de la violencia. Y les decía, cuando estás abajo, es el momento en que te tienes que bajar de la rueda de la fortuna. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú te vuelves a emocionar y te vuelves a subir y quieres seguir dando vueltas y no te bajas, ¿sí? Y esto les ayuda mucho para que ellas lo conceptualicen, para que ellas lo puedan entender, porque esa es una de las situaciones cuando se atiende a mujeres víctimas, pues que ellas entiendan qué es lo que les está sucediendo, por qué les está sucediendo. Independientemente, hablábamos con el personal, con Betty, con el doctor Wally, con los residentes, del tipo de terapia que uno utilice. A mí me parece, por ejemplo, esto se les puede dar en un psicoeducativo y entonces ellas pues pueden entender muchas cosas, que les ayuda bastante. No, esa ya la habíamos pasado. Bueno, pues tiempo después, la anterior, lo que yo les decía, pues reaparecen la tensión, la violencia. Muchas mujeres van a toleran, no es que acepten. Toleran la violencia por años, ya que no es constante, sino tiene este ciclo, se acompaña de periodos de arrepentimiento, de muestras de cariños, pero otras, ¿sí? Desean que termine, pero sin dejar a su pareja. Entonces, fácilmente
pues caen en esta fantasía de creerse amadas, de que no volverá a presentarse la agresión, se quedan atrapadas, y otras, las menos, ¿verdad? Cuando el ciclo se repite constantemente, reconocen las promesas de cambio como falsas y buscan ayuda. Esta es la causa por la cual, el motivo por el cual nosotros tenemos que sensibilizarlas en esto, para que ellas vayan reconociendo. En los grupos de terapia de pareja, pues hay mujeres, ahorita nos están dando, pero los que hubo, mujeres de varias edades, desde mujeres que sufrían violencia jóvenes en el noviazgo, estaban sufriendo, a mujeres que ya tenían 40 años incluso de vivir con su pareja, ya sea casadas o en unión libre. Y bueno, estas mujeres ya de más tiempo, pues servían un poco de modelo para las personas que estaban apenas empezando a sufrir esta violencia o tenían menos tiempo, porque yo les decía, por ejemplo, les decíamos, bueno, ¿cuántas veces usted ha tenido este tipo de ciclo? ¿Cuántas veces lo ha vivido? No, pues muchísimas veces. ¿Cuántas veces ha creído que él va a cambiar? No, pues siempre. ¿Y ahora qué piensa? No, pues que esto no va a pasar, ¿no? Porque vuelve a suceder, y vuelve a suceder, y vuelve a suceder. ¿La que sigue? Bueno, en cuanto a las repercusiones, además de las sociales, en la salud física y mental, nada más por mencionar algunas, bueno, hay un informe sobre la situación mundial de la prevalencia de la violencia de la Organización Panamericana de la Salud, que son datos de 133 países, de 6.100 millones de personas, o sea, el 88% de la población mundial, y se ha visto que múltiples problemas relacionados con la exposición a violencia de pareja, por ejemplo, problemas físicos como lesiones abdominales, torácicas, cerebrales, quemaduras, escaldaduras. Escaldaduras es con líquidos calientes, muchas veces les avientan la comida caliente porque no estaba a la temperatura que ellos la querían, o porque no tenía sal, o porque no quiere, o cualquier pretexto es bueno, ¿no? Fracturas, laceraciones, discapacidad, ¿sí? Esto también es importantísimo que lo mencionemos, discapacidades físicas, enfermedades crónicas que se van a presentar más frecuentemente, artritis, asma o que las exacerban, trastornos cardiovasculares, diabetes mellitus, trastornos hepáticos, accidentes cerebrovasculares. En cuanto a sexuales y reproductivas, consecuencias sexuales y reproductivas, pues prácticas sexuales de riesgo, donde la mujer se pone en riesgo, por ejemplo, para tener enfermedades de transmisión sexual o para sufrir lesiones en órganos sexuales, embarazos no deseados, complicaciones del embarazo. Hay mujeres que incluso han sido violentadas durante el embarazo, ¿no? Que han sido golpeadas en el vientre. Una mujer refirió que perdió a un bebé porque el hombre le brincó en el vientre, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones muy severas. Algunas mujeres piensan que el embarazarse les va a proteger, pero hay estudios que comprueban que no, que siguen sufriendo la violencia. Tal vez la violencia física no sea tan severa, pero sí la psicológica. Abortos en circunstancias de riesgo pueden obligarlas a abortar, trastornos ginecológicos, síndromes dolorosos complejos, dolor pélvico crónico, infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En cuanto a los menstruales y conductuales, pues consumo de sustancias psicoactivas, muchas veces de alcohol, o algunas sustancias, por ejemplo, como para ansiedad, ansiolíticos, ¿sí? Con la finalidad de estar mejor. El trastorno depresivo mayor, que es el que más frecuentemente se va a presentar en violencia de pareja. El trastornos de ansiedad, entre estos el trastorno por estrés postraumático, que generalmente se presenta también cuando hay violencia sexual. Trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, pensamientos y conducta suicida. En fin, hay muchos síntomas que podemos ver. Ahora, a las personas con enfermedad mental corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia de pareja. Pues sí, porque estas personas, aparte
Esto es bien complejo porque la enfermedad mental hace vulnerable a las personas, pero a su vez la violencia puede causar trastornos mentales o trastornos psiquiátricos. Entonces, bueno, pues tienen una vulnerabilidad altísima, ¿no? En este estudio que se hizo allá en el Instituto Nacional de Psiquiatría por parte de la Clínica de Género y Sexualidad, bueno, que estuvo a la cabeza la doctora Betty Cerda también, pues es un estudio que se hizo en la preconsulta. Y fue muy interesante en mujeres que llegaban a la preconsulta, ¿no? Sí fue Betty, ¿sí? Bueno, entonces vimos que el diagnóstico de algún trastorno afectivo se asoció a la presencia actual de violencia familiar, psicológica y violencia de pareja física y psicológica. Y si ustedes ven las prevalencias, bueno, pues vemos que es bien importante. Si ven aquí, por ejemplo, la violencia psicológica severa, se encontró que se relacionaba con los trastornos afectivos, sobre todo con los trastornos depresivos, ¿sí? Y bueno, yo creo que esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque las mujeres que acuden a los hospitales eh, o a o al médico o a cualquier instancia de salud que presentan este tipo de violencia de pareja, no van a acudir por la violencia, generalmente no van a acudir por la violencia, van a acudir por las consecuencias de la violencia. Entonces, ¿qué fue lo importante? Algo muy importante, no lo único, algo muy importante de este estudio, hacer a todas las mujeres que acuden al servicio de preconsulta o de urgencias. El servicio de preconsulta es el servicio inicial, puede ser la atención inicial a la cual acuden, a la primera atención, y preguntar, indagar si están sufriendo algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque pueden, pues como dijimos, o negarlo o minimizarlo, y eso puede ser un factor muy importante que está contribuyendo a su trastorno mental, a su trastorno psiquiátrico, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se encontró que una gran parte de estas mujeres lo estaba sufriendo. La cifra fue muy importante y que era severa. La violencia que estaban sufriendo era severa. Entonces, a partir de entonces, estuve yo un tiempo como subdirectora de la consulta externa y estaba ahí el servicio de preconsulta, pues se preguntaba a todas las mujeres si estaban sufriendo algún tipo de violencia. Este estudio nos permitió, como muchos otros, bueno, tener un amplio panorama. No es el único que se ha hecho. Hay muchos estudios que ha realizado la Clínica de Género y Sexualidad, ya sea por sus médicos, ya sea por los residentes que han estado ahí, sobre todo los de alta especialidad. Adelante. Bueno, y entonces dijimos que estas mujeres pues van a demandar cuidados médicos. Estas son como las implicaciones sociales también. Pues entonces van a demandar prescripciones, manejo hospitalario, consulta externa, rehabilitación, admisiones en servicios de urgencia, en terapia intensiva. Van a utilizar los servicios médicos conforme sea más severo el daño y aumento en costos, 92% más en atenciones de servicios de salud mental. Ahora, hay repercusiones letales. Entre estas, pues que la mortalidad por violencia de pareja también va a incluir el suicidio de las mujeres. Se ha visto, hay estudios que en mujeres que sufren violencia de pareja hay un riesgo de 8 veces mayor de que cometan suicidio, que puede ser como la salida final a una situación de abuso y victimización. Puede también existir el suicidio forzado, la incitación a quitarse la vida. La vivencia de una situación de violencia, pues es un evento sumamente estresante y, bueno, puede también interactuar con otros factores de riesgo, como los trastornos mentales, que, como yo dije, a su vez son consecuencia de la violencia sufrida. Y en cuanto al homicidio, bueno, en la mujer el riesgo de morir a manos de su pareja es mayor que en el hombre. 4 de cada 10 casos el asesino es la pareja, de acuerdo a reportes del INEGI de 2017.
En la mayoría de los países de América Latina, 2 de cada 3 feminicidios se producen en contextos de relaciones de pareja o expareja. Fíjense qué importante. 60% de los casos, de estos casos, padecen violencia familiar. Y bueno, pues va a haber muchos mitos que van a impedir su denuncia, investigar, adopción de medidas de prevención, sanciones efectivas y por supuesto, pues todo esto va a afectar la erradicación de la violencia, que es un flagelo de la violencia de género y de la violencia de pareja, que es un flagelo muy importante del siglo, desde siempre, pero que se ha ido incrementando. Bueno, en cuanto cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de algún miembro de la familia. Y las estadísticas muestran que en periodos de mayor convivencia van a aumentar los conflictos. Por ejemplo, después de las vacaciones de verano, la Navidad, aumentan las probabilidades de divorcio o separación, pero este párrafo es bien importante para lo que va a hablar la doctora Betty Cerda de la O posteriormente. ¿Por qué? Porque la pandemia ha obligado a las familias pues a estar de alguna manera confinadas y entonces están conviviendo todo el tiempo algunas familias y otras mucho tiempo. Esa pareja está conviviendo y esto puede haber provocado o está provocando que haya más tensión, más violencia dentro de lo que es la violencia de pareja. Pues por mi parte es lo que les voy a presentar y va a continuar la doctora Betty. Muchas gracias, doctora. Pues sí, considerando todos estos aspectos descritos por la doctora García sobre la dinámica de la violencia de pareja y todos estos factores, vamos a hacer algunas especificaciones de lo que está ocurriendo en este momento por la pandemia y la convivencia. Solo el estar en esta situación, a lo largo del tiempo, en otros momentos en donde ha habido pandemias en el mundo, se han reportado aumentos en la posibilidad de que existan trastornos mentales en las personas solo por estar viviendo las circunstancias de la pandemia, como el estrés postraumático, el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, el abuso de sustancias, el insomnio. Muchas personas están utilizando alcohol o algunas sustancias que son depresoras del sistema nervioso central para lograr dormir. También puede ser que se exacerben algunas comorbilidades de psicopatologías previas a algunas personas que ya habían tenido algún padecimiento psiquiátrico y que se esté exacerbando solo por estar viviendo en la situación de pandemia. Y considerando todo lo que hemos descrito, las personas que tienen una situación de violencia de pareja comparadas con las que no tienen violencia de pareja, pues están en mayor riesgo de tener un padecimiento psiquiátrico, como lo describió la doctora, y incrementar el riesgo de padecerlo hasta en dos veces más, por ejemplo, en cualquier enfermedad mental o con la ansiedad o la depresión, como se muestra en este estudio de Chandán y colaboradores. Entonces, considerando estas situaciones y la convivencia que estamos teniendo de manera intensa, muchos países del mundo han descrito que la pandemia está aumentando las desigualdades de género y está amenazando los derechos de las personas que de por sí ya eran vulnerables por situaciones específicas, como las mujeres, las niñas, las personas migrantes o las personas que viven con una discapacidad, también las personas trabajadoras sexuales, las personas con VIH, las personas con alguna expresión de la diversidad sexual como LGBTIQ, ¿no? Entonces, todas estas personas son los más vulnerables ante esta situación de la pandemia y también la situación de problemas económicos ha aumentado la posibilidad de la violencia de pareja. Y Australia, Brasil, China y Estados Unidos indicaron aumento de la violencia de pareja asociada a las cuarentenas y describían a la comunidad global que era muy importante que nos preparáramos porque seguramente estar viviendo esta convivencia tan prolongada nos iba a generar situaciones
de violencia y que además algunas personas, como lo describimos, van a estar utilizando estrategias de afrontamiento negativas o poco útiles que incluso pueden incrementar las situaciones de violencia, como pueden ser el consumo excesivo de alcohol. Y México dio un informe a la CEDAW, ¿no? Que a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordemos que la CEDAW es la Convención para la Erradicación de todas las formas de violencia de las mujeres, y desde que México firmó este tratado, da informes periódicos de cómo está México afrontando la situación de violencia contra las mujeres. Y en este informe México reportó que en el 2020 el 43.9% de las agresiones del esposo o la pareja ocurrieron más en mujeres que tenían menos de 18 años, ¿no? En comparación con las personas que tenían más de 25 años. Y que justo la situación del COVID, de mantenerse en casa para evitar los contagios, ha aumentado la prevalencia, y esto se ha mostrado a través de las llamadas de auxilio de mujeres que se incrementaron hasta en un 23% solo en el primer mes del encierro o de la contingencia por la pandemia, y el Consejo Ciudadano reportó que aumentaron las llamadas en un 32%. Y cuando se hace esta comparación por los observatorios nacionales, en relación con lo que ocurrió en años pasados, como en el 2018-2019, vemos que el porcentaje de aumento de estas llamadas al 911 fue mucho más alto, y que incluso en comparación con años mucho más, años pasados, perdón, como el 2016, 17, 18, vemos que en el 2020 estas llamadas a lo largo del tiempo, enero, febrero, marzo y abril, fueron siempre más altas. Y también las personas que están atendidas en los refugios, los reportes de los refugios, aunque estos no son consistentes por todas las instancias, esta Red Nacional de Refugios, que hizo este informe de las dos pandemias que viven las mujeres en México, no solo la pandemia por COVID, sino también la pandemia de la violencia, describe que esta red ha reportado o reportó en comparación con el 2020 un aumento en la necesidad de refugios por parte de las mujeres. Y cuando se hace un análisis sobre cuáles son las razones por las que las personas llaman al 911, pues dijimos una de ellas, en el caso de la violencia familiar, 170,214, que corresponde a un 7.08% de todas las llamadas que se recibieron, fueron por situaciones de violencia familiar, entre las que estaban involucradas personas adultas mayores que vivían alguna situación de violencia, y 3 de cada 4 de estas situaciones estaban relacionadas con menores de edad que la estaban recibiendo. Y en el caso de las mujeres, en comparación con el 2018 y 2019, donde hubo reportes de defunciones o homicidios dolosos y feminicidios en, los informes de las procuradurías, los asesinatos día aumentaron en 0.6% solo en los primeros 3 meses en comparación con los años anteriores, en 0.1 respecto al 2019 solo en los primeros 3 meses, y en 0.6 en comparación con el 2018. Identificando que cerca del 50% del total de las llamadas registradas en el mes previo, y el principal agresor fue la pareja, el novio o el esposo. Si consideramos todo esto, aunado a que por la misma contingencia los sistemas de salud están en situación de fragilidad, al ver suspendidos muchos de los servicios básicos que prestan de manera cotidiana para la atención de la recuperación de los problemas de salud de las personas, y muchos de los hospitales, en particular cuando el semáforo ha estado en rojo, han funcionado solo por urgencias para limitar la expansión justo de la pandemia, pues esto ha hecho que algunas personas no tengan acceso de manera adecuada a los servicios de salud sexual y reproductiva, y que entonces esto, por ejemplo, pudiera producir embarazos no deseados o abortos en circunstancias inseguras, y que además la falta de atención esté generando complicaciones de problemas de salud previos en general, incluyendo los de salud mental, y también los problemas económicos. Mucha gente desempleada
a partir de la pandemia, con esta crisis económica, ha perdido la posibilidad de pagar los tratamientos relacionados con sus padecimientos médicos. Y en general, si países de primer mundo no estaban preparados para esta circunstancia, pues países como México eh, han visto en muchas circunstancias la paralización de los servicios normales. Y bueno, por ejemplo, en nuestro caso, justo como describía la doctora, los grupos que damos específicamente para la violencia de pareja en el instituto son terapias grupales en donde participan de 12 a 15 personas y justo por esta circunstancia pues no hemos podido realizar estas terapias grupales que generalmente dan mucho apoyo, contención y seguridad a las mujeres que están viviendo esta situación, ¿no? Y aunque estamos brindando la atención psiquiátrica, pues la atención psicoterapéutica grupal genera evidencia o ha generado evidencia de los beneficios a corto y largo plazo para las mujeres y pues estas circunstancias están de adversidad hacen que no podamos atenderlos de manera regular, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacemos para las mujeres que estén viviendo alguna situación de violencia de pareja durante la pandemia? Bueno, aparte de todo lo que describió la doctora García respecto a los tipos de violencia y el ciclo de violencia, hay que hacerles ver que el aislamiento no debe ocultar o justificar ningún tipo de violencia, que tienen derecho a vivir sin ella y que el acceso a la justicia y a la protección no han sido suspendidos por lo menos para la atención de urgencia y a lo mejor pueden estar limitados o postergados, pero que tienen que tratar de acceder a ellos en cuanto lo necesiten. Y la cuarentena no es excusa para impedir que se comunique con otras personas a través de llamadas, de mensajes o de redes sociales. Y también tenemos que tratar de evitar estos mitos o estas creencias sociales que discriminan o excluyen a las mujeres. Y obviamente necesitamos siempre, recordemos que la violencia es un problema social y que nosotros como personal de salud mental nos dedicamos a atender partes de las secuelas en la salud mental específicamente, pero que necesitamos apoyo y coordinación continua con las instancias de justicia para que puedan realmente brindar esta seguridad que necesitan las mujeres que la están viviendo. Puede ser que los medios digitales puedan ayudar a establecer la comunicación. Hay una aplicación del gobierno de la Ciudad de México, donde viene el fácil acceso a al número, al 911 o donde uno puede enviar al gobierno la ubicación en la que se encuentra. Y esperamos que estas instancias, una vez que saben que hay una situación de riesgo, pues estén en contacto con las víctimas para protegerlas y contribuir a que tengan el acceso a su seguridad. Y el personal debe estar atento a cualquier episodio de violencia en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar y actuar de acuerdo a sus funciones. Entonces, no solo el personal de salud tiene que actuar, sino también el personal de justicia. Y como todas estas dinámicas que hacen que el cerebro se desorganice en la respuesta a una situación traumática como puede ser la violencia, sabemos que muchas mujeres no van a denunciar y van a pasar por un proceso largo antes de poder recibir ayuda. Y estos tips de seguridad que modificamos un poco de la cartilla de estos tips que se emitió en la Ciudad de México en el 2016, describen algunas situaciones que pueden prever las mujeres para evitar recibir o ser más dañadas cuando están viviendo una situación de violencia. El primer tip es que cuando suceda o la persona considere que puede haber un episodio de violencia, trate de evitar lugares donde la persona que está agrediendo pueda acceder a objetos que provoquen mayor daño, como decía la doctora, una quemadura por agua hirviendo, una escaldadura, un cuchillo, algunas tijeras, un objeto punzocortante que pueda generar alguna lesión más grave. Y si es posible y la situación del entorno doméstico lo permite, permanecer en una habitación que esté al alcance del agresor o que esté más cerca de la salida. También, así como para las situaciones de los sismos, deberíamos tener todas las personas un botiquín de emergencia y una mochila con algunas herramientas útiles para sobrevivir en caso de una emergencia del temblor. Se les recomienda a las mujeres que tengan un cambio de ropa, por lo menos guardada y lista para
para salir en caso de urgencia, documentos u otras pertenencias importantes de ellas mismas o de sus hijos y que las puedan dejar o resguardar desde antes en lugares, en alguna casa de alguna persona a la que le tengan confianza. Y en ese sentido también les pedimos a los familiares de las personas que viven violencia que no repitan los mitos que describía la doctora, ¿no? Muchas de nuestras pacientes van a pedirle ayuda a las mamás o a las familias y les dicen que pues ellas se casaron, que así lo eligieron, que tienen que cargar con su cruz porque fue una decisión que ellas tomaron y entonces muchas veces les cierran la puerta de ayuda y pues más bien les tenemos que pedir a los familiares que más bien que se las abran porque van a necesitarlas en algún momento. Y si existe la posibilidad de que el agresor pueda ir a la casa a violentarlas, cerrar las puertas y las ventanas. Obviamente también en estos casos las familias de las personas que cuiden o que resguarden a la mujer que está viviendo alguna situación de violencia, también tienen que en algún momento cuidarse y dar aviso al Ministerio Público en el caso de que el agresor tenga algunos rasgos psicopáticos. Recuerdo también con algunas pacientes que fue a resguardarse a casa de sus familiares y el agresor incendió el auto de uno de sus familiares yéndola a buscar cuando no recibía el apoyo, o más bien cuando no salía esta mujer, ¿no? Entonces el daño a las pertenencias de las personas incluso puede extenderse a las familias y también las familias deben buscar apoyo o seguridad de las autoridades de justicia. A veces también inventar algunas palabras especiales con algunas personas de confianza, en particular con las hijas o los hijos que estén en estas situaciones, o alguna familiar o alguna vecina, pueden ayudarles a avisar que no deben entrar o que deben salir pronto porque va a haber una situación de violencia o que incluso es momento de pedir ayuda, ¿no? Algunas mujeres, por ejemplo, que en estas mismas terapias de grupo, ellas mismas terminan desarrollando estrategias de seguridad para ellas mismas y sus compañeras. Una reportaba que simplemente abrir la ventana y ella empezara a cantar era como la señal que le permitía a la vecina saber que por favor le hablara alguna patrulla, ¿no? Cuando en realidad estaba viviendo una situación de amenaza. Entonces, obviamente es necesario que si hay alguien cercano, como una vecina, que pueda tener esta situación de confianza, se le pida ayuda y se le pida también que llame al 911 o a la policía en caso de que se le necesite. Y que cuando están viviendo una situación, por ejemplo, de violencia extrema o de riesgo real para la vida, también pidan a las autoridades y exijan las órdenes de restricción o de acercamiento a los agresores hacia ellas o pidan órdenes de protección, ¿no? Tenemos algunas pacientes que que han tenido este apoyo y que diario una patrulla se encuentra fuera de su casa para protegerlas, ¿no? Claro que desafortunadamente no es lo que ocurre con más frecuencia, pero muchas veces eso les da mucha seguridad y realmente evita que el agresor se acerque. Otro puede ser identificar el domicilio de alguna persona que las pueda refugiar hasta que no exista riesgo, ¿no? Que bueno, ¿cuándo va a dejar de existir? Pues cuando el hombre deje de ser violento y eso también hacerles ver que no va a depender de ellas, sino de él y del tratamiento que reciba, si es que algún día decide recibirlo, pues es una parte de la psicoeducación. Y si no cuentan con alguna persona que pueda refugiarlas, pues pedir ayuda también en las procuradurías de justicia, en las fiscalías especializadas de atención a las mujeres de la Ciudad de México para que puedan acceder a estos refugios, que también tienen sus limitaciones, en particular, por ejemplo, con personas que tienen padecimientos psiquiátricos, muchas veces no los aceptan por el estigma hacia la salud mental y estas instancias deberían también tener dentro de sus espacios probablemente la posibilidad de tener atención psiquiátrica para que puedan entrar algunas mujeres que tengan estos padecimientos y también encontrar espacios donde las hijas y los hijos que tengan más de 12 o 13 años, que muchas veces estos niños más grandes ya no son candidatos a entrar a los refugios. Estas circunstancias sociales deben cuidarse y bueno, acudir a los centros de atención con los agentes de seguridad pública que deben informar sobre estos servicios, ¿no?
En esta carpeta era otro número, pero aquí ya sabemos que el número actual para llamar es el 911 y a veces las niñas y los niños que están viviendo esta situación y la observan, también pueden saber que si hay algo que está ocurriendo, pueden ellos también llamar. Y a lo mejor vale la pena enseñarles a marcar estos teléfonos de emergencia para pedir ayuda. Y también en ese sentido, los servicios de emergencia deberían estar sensibilizados y aceptar la ayuda, aceptar estas llamadas y recibirlas para las niñas y los niños que la soliciten. En caso de que haya una situación de urgencia también o las personas estén pensando de alguna manera salir de esta situación, siempre se recomienda tener a la mano identificaciones oficiales como la credencial de elector, el acta de nacimiento de la mujer y de las niñas y los niños que tenga o de sus hijos, un juego de llaves de la casa extra o del coche, un juego de ropa para ellas y para los niños y algunas credenciales de servicios médicos o cartillas de vacunación o cartillas de acceso a la salud de un servicio médico que tengan, al que tengan derecho las personas. Y también recordemos que justo decía la doctora que en estas fases de tensión puede haber fenómenos disociativos en donde las personas olviden o no se acuerden de los teléfonos de los familiares, aunque sean teléfonos que eran antes conocidos para ellas. Entonces es mejor siempre tener una agenda o si no tenían batería en el celular, es mejor tener una agenda con los teléfonos de los familiares o las personas conocidas o amistades a las que se les pueda pedir auxilio o centros de atención a donde se les pueda dar apoyo. También se recomienda tener una copia o las escrituras de la casa o el contrato de arrendamiento, en particular para las mujeres que están en situación de violencia patrimonial o económica, donde a veces nosotros hemos tenido o escuchado algunos casos o historias de que una casa que construyeron, por ejemplo, durante el matrimonio, en una situación de violencia económica pueden perderse el título de propiedad o pueden incluso donarle o darle la casa a otros miembros de la familia con tal de que la mujer no acceda a la parte que le corresponda de su propiedad. Entonces, o cuando vaya a reclamar algún derecho sobre esa propiedad. Denuncias anteriores que hayan hecho contra la persona que agredió, tenerlas también en algún lugar y documentos que acrediten los ingresos económicos que tiene la persona que agrede. En particular, si van a pedir en algún momento alguna pensión alimenticia para las niñas y los niños, ¿no? O para ellas en caso de que aplique. Porque pues muchas veces cuando ya empieza la denuncia resulta que la pareja ya no tiene cómo demostrar ingresos y entonces no tiene cómo darle pensión económica a la familia y eso pues obviamente estresa mucho más a la seguridad de la mujer y de los miembros que está cuidando en esta circunstancia. Si es posible guardar dinero en efectivo para que puedas en algún momento trasladarse, comer y cubrir gastos de emergencia, es importante hacerlo. O sea, y si se realiza una llamada telefónica para pedir alguna situación de auxilio y a lo mejor hay miedo de que exista esta violencia cibernética de revisión del celular o en este control, pues encontrar la manera de borrar esos números o marcarlos con otro nombre, con tal de que el agresor no sepa que llamamos a un servicio de emergencia y esto no desencadena un acto de maltrato intenso en ese momento, en el momento en el que se dé cuenta de que ella ya llamó para pedir ayuda. Y en el caso de la violencia sexual, es recomendable que las personas no se cambien de ropa ni se bañen después de haber vivido el acto de violación si van a realizar una denuncia, esto con la intención de que los ministerios públicos y más bien los médicos legistas que deberían de hacer las revisiones puedan obtener evidencia legal de que ocurrió este evento, ya sea por las lesiones que ocurra o por las secreciones que se puedan obtener a través de una muestra vaginal y esto podría permitir que la investigación sea más rápida y que el delito de la violencia sexual no quede impune. Sin embargo, pues después de una experiencia de este tipo, muchas mujeres, por supuesto que hacen todo lo contrario, sienten tanto asco y rechazo a veces hasta su propio cuerpo por esta situación,
que lo que hacen ya es llegar a casa y bañarse. Entonces, también en caso de que lo hayan hecho, no juzgarse porque hicieron lo mejor que pudieron justo para poder sobrevivir de la experiencia. Y si nos están contando en una entrevista un acto de este tipo y se están sintiendo culpables por eso, hay que recordarles siempre que hicieron lo mejor que pudieron porque están con nosotros y tienen vida y que su cuerpo reaccionó como podía haber reaccionado ante la circunstancia y que fue la mejor porque gracias a eso estamos hablando con ellas y podemos verlas. Y si aún no están preparadas para hacerlo por todas estas circunstancias psicológicas, busquen apoyo psicológico y atención a la salud mental para que en algún momento estén preparadas para hacerlo. Esto desgasta a veces mucho a algunos ministerios públicos. Nosotros hemos dado capacitaciones en fiscalías y en ministerios públicos dentro del personal de la clínica de género ha capacitado algunas instancias que lo solicitan de fiscalías justo para saber cómo atender a las víctimas. Y muchos de los ministerios a veces se quejan de que hacen la denuncia y después van y la quitan. Entonces, explicarles estas fases de los ciclos de violencia y ayudarles a entender que van a estar en esta situación durante un periodo largo de tiempo, también les ayuda a tener mayor sensibilidad y también a recibirles siempre o aceptarles siempre la denuncia cuando lo quieran o lo necesiten hacer. Y si la agresión produjo alguna lesión en el cuerpo y no se puede acudir de inmediato, también se pueden tomar fotos que en algún momento se puedan utilizar en un proceso legal. También los WhatsApps, los chats que se utilicen, parece que también se pueden utilizar en algún proceso legal. Y cuando hagan las denuncias, esta información puede que les sea útil, ¿no? Depende de cada circunstancia y eso lo tienen que ver específicamente los ministerios públicos, pero siempre es más sencillo si hay más evidencia. Si alguien está embarazada y no desea que se consuma, que se lleve a cabo ese embarazo, recordemos que mientras el embarazo ocurra antes de la 12ª semana de gestación, por lo menos en la Ciudad de México puede ocurrir la interrupción legal del embarazo y tienen por lo menos los hospitales de la Ciudad de México tienen la obligación de informar a las mujeres sobre esta posibilidad de manera informada y responsable. Y también para las personas que atendemos a estas mujeres, reconocer también nuestros propios prejuicios y estigmas y no favorecer ni limitar que las mujeres toman esta decisión. Es una decisión de las mujeres. Nosotros hemos tenido pacientes víctimas de violación que quieren tener a sus hijos a pesar de que hayan sido víctimas de violación, a veces en contra de lo que dice la familia o los padres. Es una decisión de las mujeres. Y hay mujeres que no, que quieren, aun cuando no haya sido producto de una violación, sino de un accidente, de alguna situación de violencia y quieran acceder, pues nosotros, aunque tengamos ideas preconcebidas respecto a nuestro contexto a lo mejor religioso, social del embarazo y el aborto, si yo como personal de salud considero que esa situación no debería ocurrir en esta mujer por mis creencias, entonces debo referir de inmediato con alguna persona que sí tenga esta capacidad de realizar estos procedimientos y obviamente no juzgar a las mujeres que están eligiendo acceder a ellos. Y solicitar información jurídica y psicológica y social para conocer los derechos ayudará a que las mujeres tomen decisiones más útiles. Recordemos que no solo existe el 911 para la Ciudad de México, sino para para todos los espacios del país, pero que también hay algunos números telefónicos por estado que pueden consultarse también en estas páginas de mujeres para que puedan acceder o pedir apoyo. Y que en caso de que algunas de ustedes tengan alguna situación de problemas de salud mental, también hay centros de atención a la salud mental, también su atención no está haciendo de forma regular como tampoco ocurre tampoco en nuestra institución debido a la pandemia. No estamos todavía funcionando normalmente, pero estamos haciendo todo lo posible para seguir funcionando. Y habría que investigar específicamente cómo están funcionando, por ejemplo, los CISAMES, pero son centros de atención de primero y segundo nivel de atención donde se pueden atender niñas, adolescentes y también personas adultas, como en los centros comunitarios de salud mental, que son servicios que brinda la Secretaría de Salud, ¿no? A través de los servicios de atención psiquiátrica. Ahí está el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez,
También el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, también está el Zacatenco y hay varios, ¿no? Y también está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que brinda atención de urgencias las 24 horas. Y en el caso de niñas, niños y adolescentes o adolescentes en situación de violencia en el noviazgo que requieran, que tengan un trastorno mental o que tengan duda de si lo tienen, también está el Hospital Psiquiátrico Infantil. Damos aquí el dato de otros lugares. Y por último, si hubiera menos hombres violentos, pues no tendríamos que estar dando estos tips de seguridad para las mujeres. Entonces, tenemos que enseñar socialmente a los hombres a tener otra manera de ejercer su masculinidad y de ayudar de manera progresiva a que las brechas de género se limiten y que nosotros podamos tener familias más igualitarias. Y afortunadamente no todos los hombres son violentos, y esos hombres que no son violentos, les pedimos que sigan alentándose para tener y favoreciendo estos espacios de hogares igualitarios. Y a quienes quieran ejercer violencia y quieren dejar de hacerlo, también hay instituciones como asociaciones civiles como Género y Desarrollo, GENDES, Hombres por la Equidad, que buscan que las personas que han sido agresores dejen de serlo, y también ustedes pueden acceder a estos tipos de atención si ustedes quieren dejar de ejercer violencia. Por último, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que atiende pacientes que es un instituto de tercer nivel de atención, atiende pacientes de urgencia de 7 de la mañana a 7 de la noche en el servicio de atención psiquiátrica continua a pacientes con trastornos psiquiátricos graves. Y pues terminamos con esto nuestra presentación, diciendo que tantito puede ser demasiado y que agradecemos su atención por este tiempo brindado a esta conferencia. Muchas gracias.